llegamos a un área también muy interesante, que es la parte teológica, ya que la religión, como había mencionado en la introducción, juega un papel esencial no solo para este tema, sino para la conformación de nuestras sociedades latinoamericanas y en especial ecuatorianas. Para ello quisiera hacer la pregunta a la teóloga Ariane. ¿Es el aborto un interés que aborda la Biblia? Adelante. Hola, muchas gracias por la invitación. Primero a un debate sobre un tema tan complejo. Inicio diciendo que yo estoy contenta por la despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador, primeramente por mi creencia firme en el valor de las decisiones en el marco de un Estado laico. Desde mi organización, Otros Cruces, estimamos que en debates que conciernan a toda la sociedad, la diversidad de voces debe tener un lugar en el diálogo. Respetar el Estado laico significa que se vela por el derecho a la libertad de expresión y conciencia de cada individuo, como lo estamos haciendo acá. Y estos principios garantizan el respeto a todos los grupos de la sociedad en su pluralidad. Segundo, quiero decir, y después voy a la Biblia, que abordo este tema con mucha humildad, ya que hablo desde afuera. En mi posición de mujer puedo imaginarme algo de la angustia que viven mujeres cuando tienen que decidir sobre sí o no interrumpir un embarazo, pero nunca he estado en la situación que, como dice la teóloga colombiana Carmiña Navia, es una experiencia límite, sobre la cual juzgar desde fuera es muchas veces inoportuno. Por eso llama la atención que las mujeres o niñas, en este caso, que han vivido estas situaciones casi nunca tienen voz en estos debates y que la mayoría de los escritos sobre el tema son hechos por varones. También llama la atención que no estamos acá para debatir las causas que llevan al abuso sexual y a la violación, sino que nos preocupa el aborto como una consecuencia. ¿Es el aborto un tema de interés en la Biblia? Antes de responder esta pregunta, es bueno dejar claro mi punto de partida hermenéutico. Para mí, la Biblia no puede ser usada de manera literalista, como si fuera un libro de recetas para nuestros tiempos. La Biblia fue escrita en un mundo precientífico, en que toda la reproducción humana era un mundo misterioso y desconocido. No existían las palabras cigoto, feto o embrión. Nos habla del inicio de la vida o desde cuándo exactamente un feto puede ser llamado persona. Si queremos vivir según lo que dice la Biblia, literalmente tendríamos que volver a un tiempo sin todos los avances científicos y médicos que tenemos. En la Biblia hay escenas muy crueles donde lapidar a mujeres infieles, tener esclavos, matar a un hijo desobediente, son puestos como normas de la convivencia. Han cambiado los tiempos para bien en muchos casos. Cuando leemos la Biblia, siempre, si lo admitimos o no, hacemos una selección e interpretación de los textos desde nuestro contexto y con nuestros criterios. La Biblia misma carece además de la absolutización que el literalismo le quiere atribuir. Desde la Biblia no hay mucho que decir sobre el aborto, donde se podría interpretar algo como un aborto no es condenado y la penalización no existe. Sin embargo, se puede decir algo sobre la cultura de la sociedad bíblica judía. Ella era especialmente natalista y la reproducción y maternidad eran vistas como una bendición porque niños, sobre todo varones, significaban riqueza. Además, se miró a las mujeres como propiedad de los varones, sin ninguna autonomía propia, libertad de decisión sobre su destino. Los dos textos en que aparecen posibles situaciones de aborto dan cuenta de esto. Hay un enigmático texto en número 5:11-31, donde hay un ritual por celos, en que una mujer es llevada adelante de un sacerdote del templo por sospecho de adulterio, y el sacerdote la hace beber aguas amargas, y en caso de que le hinchara el vientre y le cayeran las caderas, algo así dice muslos, en el hebreo se parece indicar ahí un aborto o parto prematuro, ella era considerada culpable de la infidelidad. En este caso, ojo, el aborto es usado como castigo religioso por otro hecho.
En Éxodo 21, 22 a 25 se indica que si dos hombres en pelea atropellan a una mujer embarazada y ella pierde el fruto, tienen que pagar una multa. Si hay mayor desgracia, que probablemente significa que la mujer misma sufre daño o muere, cuenta el ojo por ojo, o sea, tienen que matar al varón. En este texto parece que no se castiga con pena de muerte el aborto porque el feto todavía no es considerado persona. De hecho, en la sociedad judía los bebés recién recibieron nombre al ser reconocido por el padre. Si no fueron reconocidos, la matrona podía hacer lo que quisiera con el bebé hasta dejarle morir. En el resto de los pasajes en que se nombra la palabra aborto, nepel en hebreo, se usa metafóricamente, por ejemplo, como deseo de no haber nacido en Job o Jeremías. Si quieren leer estudios más extensos de lo que puedo exponer en 8 minutos sobre todos los textos bíblicos en que se usa de esta forma metafórica, recomiendo los estudios en Ribla 57 y el trabajo de la biblista Mercedes García Bachman. Si la Biblia no condena el aborto en pasajes específicos, podemos decir que el espíritu del mensaje cristiano sí condena el aborto. Se ha dicho que el mensaje que Dios vio nuestra sustancia disforme en el Salmo 139 es antiaborto. Según Elena Neuenfeld, el Salmo no tiene esta preocupación, sino muestra el amor de Dios por la vida íntegra del ser humano y su presencia en la nevesh, el aliento de vida. Dios sopla este aliento según Génesis en el momento que nacemos. Creo que parte del problema del aborto es que no queremos asumir que vivimos en una sociedad abortiva, como dijo Ivonne Guevara. Cuando enfocamos en la vida idealizada del feto sin rostro, no vemos las situaciones concretas y muchas veces, como hemos escuchado, desesperadamente dolorosas de las mujeres y niños en la sociedad real. Aborto siempre es la última opción, pero hay circunstancias en que mujeres deciden que es mejor que una vida no siga, hasta a costa de su propia vida. Ni la penalización ni la condena religiosa han prevenido que las mujeres siguen teniendo abortos clandestinos, peligrosos, y que muchas de ellas mueran junto con el feto. Sin excepción son mujeres de clases pobres y vulnerables. ¿Qué hacía Jesús en esta sociedad quebrada? Jesús sistemáticamente eligió acompañar a personas concretas, con misericordia y sanación y sin condena. Jesús creía en experiencias límites y de exclusión y que no servían ni las leyes condenatorias, sino la misericordia de Dios. Él habló con mujeres que nunca tenían voz, viéndolas como personas. Significa que se alejaba de la objetivización de las mujeres que se percibe en la tradición judía patriarcal y que se expresa en el crimen de la violación misma y que sigue funcionando en la condena sobre la decisión de las mujeres en caso de un embarazo no deseado. Jesús ve la presencia de Dios en las mujeres, porque ¿quién dice que Dios mismo no esté presente con su sabiduría y misericordia en los procesos éticos y de conciencia que hacen las mujeres que eligen un aborto? ¿En base de qué estamos tan seguros de que su proceso de decisión fuera siempre pecaminoso y contrario a la voluntad de Dios? La mayor razón para mí de estar a favor de la decisión de las mujeres sobre sí misma y sobre su embarazo es que creo que ellas son tan imagen de Dios como los varones, éticamente capaz de discernir de lo que hay que hacer en las personas límites que nos tocan vivir. Y que Dios está presente también ahí con su amor. Si no creemos en eso, seguimos viendo a las mujeres personas segundo rango, vientres reproductivos, no hijas de Dios en toda plenitud. Gracias. Muchas gracias, Ariani, por su intervención. Recordarles a nuestros oyentes en el live que pueden hacer las preguntas que consideran a los panelistas. La misma pregunta para Hugo. ¿Es el aborto un interés que aborda la Biblia, Hugo? Bueno, muchas gracias con todos los presentes y quienes estén viendo esta transmisión y gracias por la oportunidad de participar en esta conversación. Ciertamente la despenalización del aborto en caso de violación es un tema complicado
conlleva grandes desafíos, hay que reconocerlo para la fe cristiana, para la iglesia cristiana. Ahora, ¿es el aborto un tema de interés que aborda la Biblia? Pues ciertamente es muy importante, pienso yo, porque estamos hablando de uno de los valores fundamentales del reino de Dios, como es la dignidad del ser humano, el valor intrínseco de la vida humana y la soberanía de Dios sobre la vida del ser humano. Por tanto, en la Biblia claramente encontramos la prohibición del asesinato de todo ser humano inocente. Y agrego la palabra inocente, ya que se puede argumentar que en ciertas ocasiones la Biblia permite que se quite la vida de seres humanos, como en tiempo de guerra, la pena capital o en casos de defensa propia. Pero si se trata de la vida de un ser humano inocente, todos esos otros temas también pueden ser debatidos y deben ser debatidos, este no es el caso, pero si se trata de la vida de un ser humano inocente, yo no creo que existan argumentos para permitir tal cosa de acuerdo a los valores del reino de Dios. Basta citar textos bíblicos en donde Dios claramente se opone a derramar sangre inocente. Por ejemplo, Proverbios 6, en los versículos del 16 al 17, donde dice, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables, los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente. Entonces, por un lado, un cristiano siempre debería proteger la vida de todo ser humano inocente. Ahora, si es que existen versículos que condenen o no el aborto, pienso yo que todos los versículos en donde se mencione la prohibición de quitar la vida de un ser humano inocente incluyen a los no nacidos. Por lo menos así lo entendieron aquellos que han sido receptores más cercanos del texto bíblico, como el pueblo judío o los primeros cristianos. Bastaría leer los comentarios sobre el tema del aborto, en donde claramente lo comparan con el asesinato. Sin embargo, sobre la pregunta de si dentro del vientre de la mujer ya existe un ser humano inocente, yo pienso que la Biblia también tiene mucho que decir al respecto. Para esto puedo citar un texto que ya lo mencionó Arián también, que nos puede ayudar para extraer ciertos principios que están detrás del texto, que es el Salmo 139, en donde desde el versículo 13 se dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Más adelante, en el versículo 16, dice: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Sobre este salmo, quiero seguir un poco las ideas de John Stott en su libro La fe cristiana frente a los desafíos contemporáneos, donde afirma que aunque el salmo y los salmos no pretenden ser en sí un tratado de embriología, porque es una era precientífica, como mencionó Ariane también, y aunque su género literario abundan las imágenes poéticas, metafóricas, sin embargo se pueden obtener por lo menos 3 principios de este texto. Y lo primero es que el no nacido es creación de Dios. Y todo el proceso de la formación del ser humano desde la concepción ya es parte del proceso creativo de Dios. Pienso que sería muy difícil, incluso desde el ámbito metafísico, afirmar que en algún punto de ese proceso es en donde Dios o donde se crea lo que sería el nuevo ser humano. Incluso desde la biología, ya hemos visto que cualquier intento de trazar un punto en donde se diga antes no era un ser humano y después ya era un ser humano sería bastante arbitrario. Más bien la idea del Salmo es que desde que comienza su desarrollo, Dios ya lo mira como un ser humano. Y de eso también se desprende la idea del sentido de continuidad. Es decir, no existe un momento en que el salmista se convierta en la persona que es. El salmista ya se identifica con él mismo, simplemente en otro tiempo, en otro estado dentro del vientre de la madre. Era él mismo. Este sentido de continuidad no es exclusivo de este salmo, sino de muchos otros textos bíblicos. Este punto de si es un ser humano o no es el que yo considero que es el centro de este debate, ya que si se llegara a la conclusión de que lo que existe en el vientre de la madre es un ser humano inocente, todos los argumentos en base al sufrimiento de la mujer, en base a la libre elección,
todo eso perdería en realidad relevancia, ya que no estaría justificado el asesinato de un ser humano inocente por ninguna de esas causales, ¿no? Es decir, daría lo mismo asesinarlo fuera del vientre o dentro del vientre, pero si alguien llegara a la conclusión de que no es un ser humano, entonces sí, obviamente las prioridades, la mujer sería una prioridad. Pero como he mencionado, yo estoy convencido que la Biblia nos presenta un buen caso para una perspectiva esencialista sobre el inicio del individuo humano desde la concepción. Ahora, Jesús siempre nos enseñó el valor intrínseco de la dignidad del ser humano, y solamente quiero terminar comentando que el hecho de la encarnación mismo de Jesús es la muestra más efectiva del valor de la vida humana y en especial de la vida desde la concepción. Jesús se encarnó en el vientre de María, no se encarnó fuera del vientre. Es decir, quien estaba en el vientre de María era Jesús, no algo que se iba a convertir en Jesús. Y eso lo podemos ver en el episodio de María cuando visita a Elizabeth, en donde Juan el Bautista salta de alegría en el vientre de su madre. Es una perspectiva de quienes estuvieron en los vientres, eran Juan el Bautista y Jesús, no algo que se iba a convertir en esos niños. Nuevamente este sentido de continuidad. Entonces en base a estos argumentos, ¿no? El valor intrínseco de la vida humana y el hecho de que la vida humana comienza en la concepción, algo que pienso que desde la medicina ya se ha dejado claro también. En base a esos dos argumentos, yo pienso que un cristiano debería proteger la vida desde la concepción. Sí, esa sería mi conclusión en este primer momento. Muchas gracias, Hugo, por su participación. Ariane, bueno, tenemos algunos puntos que recogemos en esta. Vamos con el área teológica y le preguntamos al pastor y teólogo Hugo Vázquez. En Juan 10:10 tenemos que justamente Jesús habla de la vida y dice, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo se interpreta este versículo? Ya. Bueno, este texto está en el contexto de cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor, cuando contrasta su misión, él dice, el ladrón vino para robar, para matar, para destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, sí, Jesús es el buen pastor que cuida por sus ovejas, da la vida por sus ovejas y da vida. Y obviamente esto es una vida integral, que se extenderá en eternidad, sí, pero que se la comienza a vivir aquí, la vida eterna, la vida integral, buscar el bienestar del ser humano. Entonces, en vista de eso, nuestra misión como cristianos es luchar porque todos puedan tener esta vida plena, esta vida digna, llamémoslo así. Pero esta vida que Jesús viene a traer o esta vida integral no debería estar limitada solamente para aquellos que ya hemos nacido, sino para todos los seres humanos, como ya argumenté en el tiempo anterior. Obviamente, como cristianos, deberíamos velar por la vida integral también de la mujer que es víctima. Esto obviamente que es así. Entonces, no se trata aquí de presentar, a veces se suele presentar un falso dilema, como que estar a favor del niño en el vientre es estar en contra de la mujer que fue víctima, pero obviamente no es así. Esta vida que vino a traer Jesús, esta vida plena, se la debe buscar para todos, también para la madre. Y ese es precisamente el desafío que sí quiero reconocer que como iglesia, como cristianos, tenemos ese desafío de buscar espacios para ayudar a las mujeres que han sido víctimas, buscar espacios también para luchar por su vida digna, pero obviamente sin quitar la vida del niño que está en el vientre. Entonces, como ya he argumentado en la exposición anterior, la Biblia nos presenta esa convicción de que esa vida también es importante y tiene el mismo valor intrínseco que toda vida de un ser humano. Bien, eso será. Muchas gracias, pastor. Vamos con la teóloga. Ariane, la misma pregunta.
¿Cómo interpretar Juan 10:10? He venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bueno, yo creo que yo estoy absolutamente de acuerdo con el pastor Hugo que tiene que ver con la misión de Jesús, como lo dije antes, de dar una vida de calidad, en abundancia, pero Juan lo deja abierta. El evangelista no dice lo que es esa vida en abundancia, ¿no? Lo podemos ver en la misión de Jesús, en la sanación, en el cuidado, en la misericordia que ya describí antes. Yo creo que no es como el punto principal de ese texto, de decir, o no se puede reducir el texto a la vida biológica o la gestión. Por supuesto, yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Con el valor de la vida en todo su, pero no creo que nosotros podemos imponer que hay una vida en abundancia posible en un caso de cuando una mujer haya sido violada y tiene un embarazo no deseado, y además la realidad dice que muchos de los niños que nacen en circunstancias tan vulnerables no tienen un futuro muy abundante. Seamos realistas. La cosa es que yo creo que no estamos hablando del valor intrínseco de la vida. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Lo que estamos hablando sí es cuando, creo que estamos hablando, y eso saben los médicos mejor, y yo soy de Holanda, donde el aborto es despenalizado totalmente, y yo sé de procedimientos muy cuidadosos allá, en que se ve cuántas semanas y todo, porque se tiene que decidir si de cuándo un producto, como dijo la doctora Mabel, o cuando el cigoto es una persona. En potencia es una persona, pero siempre hablamos de eso en retrospectiva, también en la Biblia. Cuando hablamos de Jesús que se encarnó es porque conocimos a Jesús como ser humano completo y todo. Entonces siempre no, es muy difícil porque hablamos de una persona en potencia. En ninguna parte de la vida se hace eso, aparte de cuando se trata del aborto. No hablamos de que quizás este es un ingeniero en potencia, no lo sabemos. Y entonces hay estos dos balances de la vida en abundancia que todos anhelamos, pero que no idealistamente podemos proyectar a la situación real. Deberíamos decir entonces como iglesias todos que adoptemos a todos estos niños que están en la calle, que están muriendo un año después de que nazcan, que adoptemos todo antes de decir nada, porque estamos matando a niños todos los días, porque nuestra sociedad no les cuide. Entonces es tan raro que las 9 meses estamos cuidando, pero después no. Entonces tenemos que ser realistas, que todos anhelamos vida en abundancia, y ojalá que ninguna mujer tuviera que abortar. Estoy absolutamente de acuerdo que invertimos en educación sexual, invertimos en buen acogido para los niños, invertimos, pero fracasamos todo. También los teólogos y teólogas, las iglesias no pueden evitar que las mujeres hacen abortos clandestinos, mientras las mujeres ricas sí lo pueden hacer porque pueden pagar en una clínica privada o ir a otro país y todo, y que estas mujeres mueren muchas veces en el procedimiento. Y eso para mí es un atento a la vida en abundancia totalmente. Entonces, es muy difícil el debate, pero uno tiene que ver la realidad y ver pragmáticamente también qué ayuda para que haya menos aborto y haya más mujeres que tienen la salud y que haya menos violaciones. Hablemos de eso, de por qué se sigue viendo a las mujeres como objetos, como de deseo de los varones. Ahí hay el problema central, siento yo. Muchas gracias. Nuestros teólogos nos han señalado que efectivamente el versículo señala sobre, en el caso del pastor Hugo Vázquez, nos señala que en efecto la vida que se habla es una vida integral, pero que esta inicia aquí y se proyecta luego a la vida eterna. Señala que es importante la vida de la mujer, pero que también es importante la vida del niño que está por nacer.
Por otra parte, Ariane también nos señala que concuerda con el valor de la vida que ha señalado el pastor Hugo Vázquez. Sin embargo, que para ella se le hace imposible pensar en una vida de abundancia en un caso de violación, en donde existe un embarazo que fue no deseado y que además existe una vida que está naciendo en condiciones justamente difíciles, como es el caso de violación. Señala que espera que efectivamente no podamos construir sociedades en donde no se maten o se tenga una vida efectivamente plena y digna para todos, principalmente en este caso para las mujeres, en donde no tengan que sufrir casos de violación. Vamos ahora con la parte teológica. Por favor, para los cierres, les solicitamos muy concretamente, Ariane, ¿cómo terminamos este debate desde sus puntos de vista de la teología? Bueno, yo creo que lo más importante para mí como teóloga es de que no caemos en cifras y cantidades y números, ¿no? Como que son temas muy, muy complejos y creo que es muy importante de que veamos las caras, con eso comencé mi intervención, de las mujeres que viven estas situaciones. Y yo he visto personas que estaban bastante en contra del aborto cambiar su opinión en la realidad dura que viven entre mujeres que viven estas realidades que son dilemas tan grandes, ¿no? Entonces la manera en que hablamos, o algunas personas hablan así de que las mujeres andan así a abortar nomás, y todo me duele un poco, porque yo creo que el valor intrínseco es de que las mujeres pueden tener una relación con Dios y pueden tener una decisión sobre su cuerpo y la vida que se gesta en su cuerpo, cómo lo pueden los varones sobre su propio cuerpo, ¿no? No tenemos ninguna situación en que mujeres deciden sobre el cuerpo de varones cuando pueden decidir ello. Entonces, creo que es importante de algunas de las preguntas de Facebook de verdad estar consciente de que durante los por lo menos 6 primeros meses de un embarazo, este feto o ser vivo no es independiente, es absolutamente dependiente del cuerpo, es parte del cuerpo de la mujer al inicio. Y que es muy importante en eso de lo que hablamos al final, de quién decide y quiénes se hacen cargo. Sabemos que en las esferas de poder, como lo vemos ahora, son los varones muchas veces que deciden sobre los cuerpos de las mujeres o sobre los seres de las mujeres, y que son las mujeres que se hacen cargo al final de todas las consecuencias que eso significa, porque los violadores desaparecen, los doctores desaparecen, todo el hijo o la hija queda por vida. Y es una tarea dura, ardua, lo sabemos las madres también, que hemos tenido hijos con mucha felicidad y quisiéramos que todas las madres puedan tener esa suerte. Gracias. Pastor, le escuchamos. Bien, bueno, yo solo también desde la teología y como pastor quisiera terminar solamente reflexionando en lo que significa el reino de Dios. Pienso que uno de los conceptos fundamentales en la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Y como se presenta en la Biblia, la idea del reino es una idea de comunidad. Y en comunidad se vive con cosas en común, y lo principal que se debe tener en común es los valores, ¿no? Si no hay valores en común, el reino no se sustenta. Y pienso que uno de esos principales valores que se debe tener en común es el valor precisamente de la vida humana, el derecho a la vida. Alguien preguntó en las preguntas que hicieron qué significa no matar, pues precisamente es eso, es la prohibición de quitar la vida de un ser humano inocente. Y preguntaron también si la mujer no es un ser humano inocente, pues claro, también es,
pero como comenté, es un falso dilema decir que tenemos que estar con uno o con el otro. La idea es estar con los dos. También es muy cuestionado dentro, podría hablar desde la psicología también, el hecho de que una mujer que ha experimentado violación tiene un trauma y es terrible y es muy duro, pero se podría hablar mucho también y cuestionar mucho si en realidad el tema del aborto sería una solución o más bien sería generar otro trauma. Entonces, hay mucho para decir, si es que, qué significa velar por la vida, de la vida inocente también de la mujer. Ahora, solo para comentar, yo entiendo el método hermenéutico de Ariane y está bien, no lo comparto, pero respeto. Sin embargo, quisiera comentar que también mi perspectiva no es interpretar la Biblia literalmente y no pienso que no lo he hecho. Entiendo que hay géneros literarios, entiendo que hay contextos desde donde se parte, pero sí pienso que hay valores que son eternos y universales y que trascienden el tiempo del texto bíblico. Y uno de esos valores precisamente es lo que he comentado, el derecho a la vida. Y tal vez estos otros métodos de hacer hermenéutica un poco más contextuales a veces se tiende a relativizar un poco los valores que deben ser eternos. Y si relativizamos el valor a la vida, el valor de la vida, el derecho a la vida, es muy fácil ir relativizando también todo lo demás, porque todo parte de eso. Entonces, eso quisiera comentar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por este espacio, gracias por los panelistas, gracias a los internautas en Facebook. Creo que me quedo con varios puntos, entre ellos hay mucha tela por cortar y que este espacio sea el comienzo para ese diálogo que como sociedad debemos tener, seguramente, y debemos tener sobre estos temas un poco polémicos, pero que son muy importantes. Creo que el diálogo, un diálogo verdadero nos va a permitir también acercarnos a esas realidades, a otras realidades y comprender al otro a partir de su realidad. De antemano, muchísimas gracias a todos y a todas. Y Mayra,